En este video veremos cómo resolver problemas utilizando ecuaciones de segundo grado. Comencemos con este problema en el que nos indican que tenemos que encontrar dos números que cumplen ciertas condiciones. En este caso nos dicen el producto de esos dos números es 1 más que 3 veces su suma. Además, su diferencia es 9. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir esas dos condiciones en forma de ecuación. Comenzamos por escribir a los dos números. Entonces, en este caso yo les voy a poner X y Y. Porque me conviene, podría ponerles A y B o de la forma que yo quisiera. Entonces nos dicen el producto de dos números. Aquí ya tengo el producto de ellos dos. Estoy multiplicando X por Y. Si quieren le podemos poner ahí el puntito. Y nos dicen esta condición. Es 1 más que 3 veces su suma. Entonces, 3 veces su suma lo puedo representar de esta forma. Y nos dicen el producto, esto de aquí, es, entonces si es, yo puedo poner una igualdad, porque es igual a 1 más 3 veces su suma, es decir, 3 veces su suma y 1. O podríamos poner este 1 antes, ¿no? 1 más 3 veces su suma. Da lo mismo. Acuérdense que en la suma podemos intercambiar los factores. Entonces, el producto es 1 más 3 veces su suma. Y ya tengo la primera condición escrita en forma de ecuación. Nos hace falta la segunda. Para la segunda nos dicen que su diferencia es 9. Entonces, la diferencia yo sé que es la resta y eso me tiene que dar 9. Ahora, si yo quiero resolver esto por una ecuación de segundo grado, lo que tengo que hacer es justamente encontrar esa ecuación. Y esa ecuación, recordemos, es de esta forma. Ax cuadrada más bx más c igual a 0. Es decir, debo tener un término elevado al cuadrado, 1 elevado a la primera potencia y un coeficiente independiente. Ahora, si se fijan, esta ecuación está escrita en una sola variable, es decir, solo aparece x. Pero yo aquí tengo dos ecuaciones con dos variables. Tengo a x y tengo a x y y. Entonces, lo que tengo que hacer es eliminar una de esas variables. ¿Cómo lo hago? Pues voy a sustituir en alguna de las dos ecuaciones una variable que me quite a la otra. Por ejemplo, si yo aquí despejo a la x, esto me quedaría como 9 menos y. Y entonces esa x la puedo sustituir aquí y aquí en la otra ecuación y todo esta la reescribiría en términos solamente de y. Entonces, si yo utilizo la sustitución, si despejo de una y sustituyo en otra, voy a eliminar una de mis dos variables. Y con eso puedo obtener una ecuación de una sola variable. Ahora vamos a ver si nos queda al cuadrado o no. Entonces lo que voy a hacer, porque me es más fácil, es despejar una de estas dos de esta ecuación. Esta es mucho más sencilla que esta. Entonces lo que voy a hacer es despejar a x. ¿Por qué? Porque esta y tiene signo negativo. Entonces si yo la paso del lado derecho queda como positiva y a mí me gusta más trabajar con números positivos que con negativos. Entonces vamos a ver. Despejo a x y esto me va a quedar 9 más y. Y ahora esta que tengo aquí la voy a sustituir en esta primera ecuación. Entonces aquí tengo x, la cambio por 9 más y. Sigo multiplicando por y. Todo lo demás lo escribo tal cual. Y fíjense, aquí otra vez tengo x. Entonces en lugar de x escribo 9 más y. Y luego tengo que volver a poner esta y. Porque esta es esta de aquí, pero me falta poner esta otra contribución. Más 1. Y entonces ya tengo una ecuación que solamente incluye a y. Entonces ya tengo una sola variable. Ahora lo que tengo que hacer es simplificar y buscar una expresión más sencilla para esto. Entonces voy a hacer el producto. Entonces serían 9y y luego esta con esta me va a dar y cuadrada. Eso es igual a, fíjense cómo este 3 está afectando a solo este paréntesis, pero aquí en realidad tengo y más y, eso es 2y.
Entonces yo estaría teniendo 3 que multiplica a 9 más 2y más 1. Entonces ahora sí voy a hacer este producto. Entonces esto se queda igual. 9 por 3, 27, más 3 por 2, 6 veces y. Y este 1, que está solito, lo escribo ahí. Ahora sí. Fíjense, aquí tengo este 9y y aquí tengo este 6y, aquí tengo un número y aquí tengo un número. Entonces voy a simplificar y voy a despejar. Entonces voy a pasar todo del lado izquierdo. Entonces voy a tener 9y más y cuadrada menos 27 menos 6y menos 1 igual a 0. Y ahora sí simplifico términos semejantes con términos semejantes. Por ejemplo, esta y cuadrada está solita, pero este y este los puedo simplificar como 9 menos 6, ¿no? Multiplicando la y. Y este menos 27 lo resto con este menos 1. Entonces lo que me va a quedar es y cuadrada, luego voy a escribir a la y, 9 menos 6 me da 3y, y luego menos 27 menos 1 me da menos 28, y eso es igual a 0. Y si se fijan, lo que estamos haciendo es encontrar una ecuación de segundo grado, donde mi variable es y. Entonces tengo el término al cuadrado, el término a la primera potencia y el coeficiente independiente. Y entonces lo que tengo que hacer ahora es resolver esta ecuación. Ojo, cuando yo planteé mis ecuaciones, yo consideré dos números, x y y. Lo que estoy haciendo es resolver para solo uno de ellos. Entonces voy a encontrar el valor para uno de ellos y después, mediante alguna de estas ecuaciones, tendría que encontrar el otro. Entonces lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación de segundo grado. Entonces escribí aquí la ecuación que tengo que resolver y de este lado puse la relación entre las dos variables que me va a servir para después poder encontrar a la que me falta. Entonces vamos a resolver esta. La podríamos resolver por cualquier método de los que ya hemos visto. Voy a utilizar el de factorización simplemente para recordar. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar los factores de este número que es 28. Entonces hago mi tablita y digo 28 se puede dividir entre 2. Sí se puede, me queda un entero y 28 entre 2 es 14. 14 se puede volver a dividir entre 2. Sí, también me da un entero y su resultado es 7. 7 ya no se puede dividir entre 2 y que obtenga un entero. Tampoco se puede dividir entre 3 ni entre 5. Entonces 7 solamente se va a poder dividir entre él mismo y su resultado va a ser 1. Entonces yo ya encontré los factores de 28. Ahora debo buscar entre estos factores dos números que multiplicados me den 28 y que sumados o restados me den 3. Entonces, fíjense, aquí tengo muy pocas posibilidades. Tengo 2 y 7 por 2, 14. O tengo 7 y 4, que sería del producto de estas dos y de este. Entonces, yo sé, por ejemplo, que 7 menos 4 me va a dar 3. Entonces, a lo mejor estos dos me sirven. ¿Cómo era el proceso de factorización? Escribía dos paréntesis, ponía mi variable y después en el primer paréntesis ponía el signo que aparecía con la variable elevada a la primera potencia y en el segundo el producto de los dos signos. Entonces este sería un menos. Entonces tengo un número positivo y un número negativo. Y por ejemplo me fijo, si tomo aquí 7 y luego le resto 4, me va a dar 3 positivo. Entonces esos serían mis dos números. Y me va a dar 28 porque justamente lo saqué de los factores de ese número. Entonces ya tengo mi factorización de la ecuación de segundo grado. Ahora lo que resta es encontrar la solución a esta ecuación. Entonces decíamos, tengo que resolver estas ecuaciones de primer grado haciendo cada una de ellas igual a 0. Entonces y más 7 igual a 0, eso me va a dar menos 7. Y y menos 4 igual a 0, eso me va a dar y igual a 4. Ahora, ojo, recuerden que estábamos haciendo la ecuación para solo uno de los números. Entonces yo encontré que para
uno de los números tengo dos posibles soluciones. Una de esas es que y sea 4 y otra es que y sea menos 7. Y entonces tengo que considerar las dos. Ahora, yo encontré solo para y, pero necesito encontrar ahora el valor de x. Eso lo encuentro mediante esta relación. Entonces, para cada uno de estos dos números, tengo que probar que x correspondería si su diferencia va a ser 9, porque recuerden que esta ecuación la sacamos de que la diferencia es 9. Y entonces probamos para cada una de estas posibilidades. Entonces, si y es igual a menos 7, ¿cuánto vale x? Pues sustituyo en esta fórmula. X es igual a 9 más y, pero y es menos 7, entonces sería menos 7. Y 9 menos 7 es igual a 2. Entonces yo tendría una primera combinación que es que y es igual a menos 7 y x es igual a 2. Y esos serían mi primera pareja de números que satisfacen la ecuación. Ahorita vamos a ver si la satisfacen, ¿sale? Y después tendría que probar para el siguiente valor que obtuve para y. Entonces, si y es igual a 4, ¿cuánto valdría x? Pues x es igual a 9 más y. 9 más 4 es igual a 13. Entonces yo habría obtenido con esto otra pareja de números que sería y igual a 4 y x igual a 13. Y entonces tengo dos posibilidades. Esto significa que hay dos parejas de números que satisfacen esta ecuación. Entonces ahora vamos a probar que efectivamente se cumplen las dos condiciones. Entonces aquí ya puse los valores que obtuve, las dos posibilidades, y recordé las ecuaciones que habíamos encontrado para ellos. Entonces vamos a ver si se cumple que para estos dos pares de números tenemos estas condiciones. Entonces con este primero vamos a sustituir tal cual en esta ecuación. Entonces sería x, que es 2, por y, que es menos 7, debe ser igual a 3 veces su suma, es decir, 2 menos 7 más 1. Entonces 2 por menos 7 es menos 14. 2 menos 7 es menos 5. Por 3 nos va a dar menos 15 más 1. Entonces efectivamente esto nos va a dar de los dos lados menos 14. Pero si se fijan, sí se está cumpliendo esto. El producto de los dos es 1 más que 3 veces su suma, ¿no? Y entonces obtenemos una igualdad y vemos que efectivamente se cumplió. Ahora, esta de acá. X, que es 2, menos y, pero ojo, y es negativa, entonces tenemos que ponerlo así. Y eso debe ser igual a 9. Entonces, este menos con este menos nos va a dar más. Y 2 más 7 efectivamente es 9. Entonces vemos que para estos dos números se cumple. Ahora vamos a ver para estos otros dos. Entonces otra vez x, que es 13, por y, que es 4, debe ser igual a 3 veces su suma, que es 13 más 4, y eso le tenemos que sumar 1. Entonces 13 por 4 nos va a dar 52, y esto tiene que ser igual a 3 veces la suma de 13 más 4 nos da 17 más 1. Ahora, 17 por 3 nos da 51. Y si le sumo 1 a 51, efectivamente me va a dar 52. Entonces otra vez se está cumpliendo. Ahora vamos con la diferencia. X sería 13 menos y, que es 4, y eso tiene que ser igual a 9. Menos 13 menos 4, efectivamente nos da 9. Y entonces he probado que efectivamente estos dos parejas de números satisfacen estas condiciones. Entonces los números que cumplen con esto son 2 y menos 7 y 13 y 4. Entonces no obtuvimos una sola pareja de números, sino dos. Tenemos este otro problema en el que nos indican que hay un huerto que es rectangular,
cuyo perímetro es de 76 metros y área de 360 metros cuadrados. Y nos preguntan por sus dimensiones, es decir, por el largo y el ancho de este huerto. Aquí pinté un rectángulo que sería nuestro huerto y ponemos aquí las dimensiones. Este es el largo y este es el ancho. Entonces vamos a poner las condiciones que nos indican. Dice, tiene un perímetro de 76 metros. Ahora, el perímetro, si estas van a ser mis variables y son las que quiero determinar, tengo que expresarlo como función de esta y de esta. Entonces yo sé que el perímetro es lo que mide todo el contorno de mi rectángulo. Entonces si me fijo, tengo 2 largos y 2 anchos. Entonces mi perímetro va a ser igual a 2 veces A más 2 veces L. Pero además conozco su valor, eso es 76. Voy a omitir ahorita las unidades para que sea más sencillo trabajar con él. Ahora, el área de este rectángulo va a ser el producto del ancho por el largo, es decir, A por L va a ser 360. Pero igual que en el caso anterior, vemos que tenemos 2 ecuaciones y 2 variables, A y L. Y necesitamos tener una sola ecuación, que además sea de segundo grado, y con una sola variable. Entonces lo que voy a hacer es despejar en una y sustituir en otra. Lo que voy a hacer aquí es despejar de esta y sustituir acá. Voy a despejar L. Podría despejar A y de todas formas obtengo el resultado, pero voy a despejar en este caso L. Entonces tomo esta de aquí y despejo L. Entonces tendría el 76, pero esta cantidad de aquí la tengo que pasar del otro lado y pasa con signo negativo. Ahora, este 2 me estorba, entonces lo que voy a hacer es pasar dividiendo del otro lado. Y entonces ya tengo una ecuación para L en términos de A que puedo sustituir acá. Entonces ahora esta de aquí la voy a sustituir en la del área. Entonces yo tendría A por L, pero L es todo esto. 76 menos 2A entre 2. Y eso tiene que ser igual a 360. Entonces ahora lo que tengo que hacer es organizar esta ecuación para que se vea un poco más agradable y para obtener mi ecuación de segundo grado. Entonces fíjense, esta también la puedo ver como si yo tuviera aquí A por 76 menos 2A y todo eso dividido entre 2. Recuerden que este es como si yo tuviera un 1 aquí y tuviera el producto de dos funciones, entonces multiplico los dos de arriba con los dos de abajo y me queda esto de aquí. Entonces lo que veo es que este lo puedo pasar del otro lado multiplicando y entonces simplemente obtengo A por 76 menos 2A es igual a 2 por 360, que es 720. Entonces ya se empieza a ver un poco más agradable mi ecuación. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar este por cada uno de los términos. Entonces este con este voy a obtener 76A y este con este me va a dar menos 2A cuadrada y eso es igual a 720. Y entonces si yo este 720 lo paso del lado izquierdo, ya tendría una ecuación en la que tengo un término al cuadrado, un término a la primera potencia y un coeficiente independiente. Esa ecuación me quedaría menos 2A cuadrada más 76A menos 720 igual con 0. Lo voy a reescribir todo de este lado para que se vea mejor porque aquí ya se cortó un poquito y para poder resolver la ecuación. Entonces ya tengo la ecuación que voy a resolver y de este lado puse la que me relaciona el largo con el ancho. Entonces vamos a resolver esta por fórmula general. La fórmula general me dice que las soluciones van a ser menos el valor que acompaña a mi variable elevada a la primera potencia, que sería 76, más menos la raíz cuadrada de este mismo número elevado al cuadrado menos 4 veces el primero, que es menos
2 por el tercero, que es menos 720. Y todo eso va dividido entre 2 veces el primero. Entonces la que tenemos que resolver es esta de aquí. Entonces tendríamos menos 76 más menos la raíz cuadrada de 76 al cuadrado, que es 5776. Ahora aquí tenemos menos con menos, me da más, con este otro menos me vuelve a dar menos. Y tengo que multiplicar 4 por 2 por 720. Cuando hago eso, obtengo 5760. Todo eso dividido entre menos 4. Entonces tendríamos menos 76 más menos 5776 menos 5760 nos van a dar 16. Y la raíz de 16 es 4. Y entonces, a partir de esta expresión, yo voy a encontrar las dos soluciones para la variable a, que dijimos es el ancho de nuestro huerto. Entonces, aquí voy a tener dos. Una de ellas va a ser cuando considere el signo más y la otra cuando considere el signo menos. Entonces, A1 va a ser igual a menos 76 más 4 entre menos 4. Ahora, menos 76 más 4 me da menos 72 entre menos 4. Si se fijan, tengo signo negativo arriba, signo negativo abajo. Esto se me va a volver positivo y 72 entre 4 es 18. Entonces ya tengo mi primer valor, que es 18. Y luego el segundo sería menos 76 menos 4 entre menos 4. Entonces sería menos 76 menos 4 me da menos 80 entre menos 4, y eso me da otra vez una cantidad positiva, es igual a 20. Entonces tengo dos soluciones para el ancho de mi huerto rectangular. Eso implica que también pueda tener dos soluciones o dos valores para el largo del terreno. Entonces vamos a utilizar ahora estos dos resultados en esta fórmula para encontrar el largo. Entonces voy a sustituir estos valores acá. El largo 1, para especificar que estoy tomando esta solución, va a ser 76 menos 2 veces a, que es 18, entre 2. Esto sería 18 por 2 me va a dar 36, tiene un signo menos, y eso lo dividimos entre 2. La diferencia entre 76 y 36 es 40, y si lo dividimos entre 2 nos va a dar 20. Entonces mi primer largo sería 20 metros. No le estoy poniendo las dimensiones, pero sabemos que son metros. Ahora para A2 tendríamos un largo 2, que es igual a 76 menos 2 veces 20, y eso lo dividimos entre 2. Eso sería igual a 76 menos 40 entre 2. Esto, 76 menos 40, nos va a dar 36 entre 2, y eso es igual a 18. Entonces fíjense cómo volvemos a encontrar los mismos resultados. Se están repitiendo. Si el ancho es 18, el largo es 20. Pero si el largo es 20, entonces el ancho es 18. Entonces vamos a ver estas dos soluciones y vamos a analizarlas. Entonces lo que tenemos es, si el ancho es 18 metros, el largo es 20. Y si el ancho es 20, el largo es 18. Entonces pareciera que tenemos dos soluciones, pero si se fijan siempre hay que analizar cuál tiene sentido y cuál no, si las dos pueden tener sentido, como en el ejemplo anterior. Pero en este caso nosotros sabemos que tenemos un huerto que es rectangular.
Y sabemos siempre que en un rectángulo tenemos dos lados cortos y dos lados largos. Justamente el lado corto es el ancho y el lado largo es el largo. Entonces en nuestro terreno, este tiene que ser más grande que este, que es lo que está ocurriendo en el caso 1. En el caso 2, el ancho es más grande que el largo. Entonces no tiene mucho sentido porque la forma en la que nosotros establecemos las dimensiones es que este de aquí siempre sea el más largo y que el ancho sea el más corto. Entonces los casos son los mismos, uno vale 20, el otro vale 18, pero la lógica nos dice que esta es la solución que queremos, que el ancho, que es más pequeño, vale 18 metros y el largo, que es más grande, vale 20 metros. Entonces el huerto que cumple estas condiciones, que tiene un perímetro de 76 metros y un área de 360 metros cuadrados, tiene que cumplir estas condiciones, que uno de sus lados mida 18 metros y el otro 20 metros. Veamos este otro ejemplo. Entonces nos dicen, una persona compró libros y en total le salieron en 720 pesos. Si los hubiera comprado un día antes, habría pagado 15 pesos menos por cada libro y tendría que haber comprado 4 libros más por este mismo precio. Entonces, sabiendo eso, hay que inferir cuántos libros compró. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Pues otra vez tenemos que plantear nuestras ecuaciones y entonces también tenemos que elegir nuestras variables. Entonces, las variables que yo voy a elegir van a ser el total de libros, que le voy a poner como TL, y el precio por cada libro, que va a ser una P minúscula y un subíndice L. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Sabremos que compró libros por 720. Ahora, si yo conociera cuántos libros compró y el precio que pagó por cada uno de ellos, podría hacer el producto de este con este y obtendría 720. Es decir, si multiplico el número de libros por el precio de cada uno, voy a tener el total de lo que pagó. Entonces, yo tendría este producto. TL por PL es igual a 720. Pero eso es lo que pagó. Si lo hubiera hecho un día antes, ¿cómo se modificaría esta ecuación? Un día antes, el total de libros habría sido 4 veces más, 4 libros más. Entonces, un día antes no tendría este total, sino que tendría TL más 4. Pero también el precio se modificaría, porque el precio un día antes era 15 pesos menos por cada uno de esos libros, es decir, que tendría el precio que pagó menos 15. Y eso hubiera sido exactamente la misma cantidad que pagó. Entonces tengo estas dos ecuaciones con dos variables y entonces lo que tengo que hacer es reducirla a una sola ecuación de una sola variable. Entonces lo que voy a hacer es despejar PL de esta ecuación y sustituirla acá. Entonces si yo la despejo, obtendría PL es igual a 720 entre TL. ¿Por qué despejo esta y no la otra? Lo que me están pidiendo es la cantidad de libros que compro, es decir, TL. Si yo despejo aquí a TL y la sustituyo, toda la ecuación me va a quedar en términos del precio de los libros. Pero si hago esto, como voy a sustituir esta PL, la ecuación me va a quedar en función de el total de libros y entonces voy a encontrar mi resultado directamente. No tendría después que sustituir en alguna ecuación para encontrar el total. Entonces despejé de aquí y encontré esto. Ahora lo que voy a hacer es sustituir acá. Entonces tendría TL más 4 por PL, que es 720 entre TL menos 15. Eso es igual a 720. Y ahora voy a hacer el producto de esto con esto. Entonces multiplico este por este de acá.
me va a dar TL por 720 entre TL. Luego este por este de acá, menos 15 TL. Luego este por este de acá, 4 por 720 me va a dar 2880. 2880, pero tengo que dividir entre TL. Y ahora 4 por menos 15 me da menos 60. Y eso tiene que ser igual a 720. Entonces ya encontré una ecuación que se ve un poco complicada todavía, pero no importa. Ya está en términos de TL. Ahora fíjense, aquí tengo en esta fracción este que está en el numerador y que también está en el denominador. Entonces los puedo eliminar. Y entonces puedo ir reduciendo un poco mi ecuación. Voy a borrar esto, lo voy a escribir bien de este lado para que se vea con detalle. Entonces aquí ya tengo mi ecuación y lo que quiero es simplificarla. Entonces fíjense, este 720 aparece en los dos lados y con el mismo signo. Si yo lo pasara a la izquierda despejando, entonces aquí tendría un 0 porque estoy quitando todos los términos, pero este pasaría con un signo negativo. Eso significa que si por ejemplo yo lo considero con este de acá, tendría un 720 menos 720 y eso me va a dar 0. Es decir, estas dos cantidades se van a anular. Entonces simplemente las quito, no voy a hacer ese paso, y lo que tendría es menos 15 TL más 2880 entre TL menos 60, eso es igual a 0. Ahora, esta no me gusta como está porque tengo un TL en el denominador y yo no lo quiero tener ahí. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar toda mi ecuación por TL. Entonces tendría menos 15 TL por TL me va a dar TL al cuadrado, más 2880 entre TL por TL, menos 60 por TL, y luego 0 por TL me va a seguir dando 0. Ahora, si nos fijamos en este término, tenemos otra vez en el numerador TL y en el denominador TL, entonces estos se van a anular. Y lo que me va a quedar es simplemente menos 15 TL al cuadrado más 2880 menos 60 TL igual a 0. Y esta ya es una ecuación de segundo grado. No está ordenada como siempre. Aquí está el término al cuadrado. Luego seguiría el término elevado a la primera potencia y al final el coeficiente independiente. Entonces, esta ecuación es la que tenemos que resolver para encontrar la solución al número total de libros. Voy a resolver esta ecuación utilizando la fórmula general. Entonces, este sería nuestro coeficiente A, este es nuestro coeficiente B y este es nuestro coeficiente C. Y entonces tendríamos que el total de libros va a ser ¿quién? Menos B sería 60, con este menos se hace más menos la raíz cuadrada de 60 al cuadrado, menos 4 veces A por C. Todo eso dividido entre 2 veces A. Eso va a ser igual a 60 más menos 60 al cuadrado son 3600. Luego aquí tengo menos, con menos me va a dar más, con más me sigue dando más. 4 por 15 por 2880 nos va a dar 172.800. La raíz de todo esto dividido entre menos 30. Entonces vamos a seguir simplificando. Esto sería 60 más menos la raíz. Y ahora tenemos que sumar 3600 más 172.800. Eso nos va a dar 176.400.
entre menos 30. Ahora, la raíz de este número va a ser 420. Entonces, tenemos suerte porque resultó ser un número sencillo. 420 y todo eso lo tenemos que dividir entre menos 30. Entonces de aquí voy a tener dos soluciones, una en donde considere el signo positivo y otra donde considere el signo negativo. Para la primera, lo que tendría es 60 más 420 entre menos 30. Y entonces eso me va a dar 420 y 60 nos da 480 entre menos 30. Fíjense que independientemente de cuánto nos dé esta cantidad, es un número negativo. ¿Sale? Es menor que 0. Entonces yo no puedo decir que un libro costó menos 20 pesos, por ejemplo. No tiene sentido. Entonces, en realidad esta solución no es viable porque no tiene sentido, no es lógico. Entonces esta la vamos a descartar. Entonces esta de aquí no nos funciona porque es un número negativo. Y la que vamos a buscar es la otra. Entonces aquí el total del libro va a ser 60 menos 420 entre menos 30. Ahora, 60 menos 420 nos va a dar menos 360. Y todo eso lo tenemos que dividir entre menos 30. Entonces, fíjense, tenemos negativo con negativo, nos va a dar positivo. Y 360 entre 30 nos da 12. Entonces, en este caso no tenemos dos soluciones como en los ejemplos anteriores. Tenemos una sola porque la otra no es lógica. Entonces, este, que es el total de los libros, es 12. Entonces, ¿cuántos libros compró? Compró 12. Y entonces ya hemos encontrado la solución a nuestro problema. Entonces, fíjense que a veces tenemos que, aparte de hacer el álgebra, considerar la viabilidad de las soluciones, porque no todas tienen sentido, ¿no? En el caso del problema del huerto rectangular, pues aunque obteníamos dos resultados, uno tenía más lógica porque el ancho suele ser más corto que el largo. En este caso, como no podemos pagar una cantidad negativa, no podemos tener una cantidad negativa de libros, pues escogimos esta otra. Entonces, aunque matemáticamente tenemos dos resultados, siempre tenemos que interpretar lo que obtenemos cuando hacemos este proceso. Entonces, espero que con esto les quede un poco más claro. En las notas les puse 3 ejemplos diferentes. La idea es que puedan comparar, que tengan más de dónde trabajar y pues que puedan tratar por su cuenta de repetir estos resultados. Entonces, cualquier duda, por favor, escríbanme. Y si tienen algún comentario o si tienen algún problema que no han podido resolver y quieren que lo resolvamos, también indíquenmelo, por favor.